Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM en el 90.5 del dial. Todos con Pedro a Jesús por María. En el año de la Eucaristía, en homenaje a Juan Pablo II, la Acción Católica, el Instituto de Formación Católica San Pío X y Ave María FM presentan el curso sobre la Santa Misa. Hoy disertará el padre Alfredo Sáenz. Seguimos entonces este breve curso sobre el santo sacrificio de la misa, entrando ahora en lo que se llama la anáfora o la plegaria eucarística o el canon. Ha recibido diversos nombres. Hemos dicho ayer cómo la última cena puede resumirse en las 4 acciones que durante su transcurso realizó Jesús sobre el pan. Tomó el pan, acepit, benedixit, pronunció la bendición, frecit, lo fraccionó, dedit y lo dio. Es decir, el primero es el ofertorio de que hablamos ayer, acepit, tomó pan. Segundo, el benedixit es la solemne bendición eucarística, la plegaria eucarística. Luego, frecit, la fracción del pan, y dedit, lo dio, es la comunión. Tras haber analizado entonces el primero de esos gestos, al exponer el sentido del ofertorio, nos detendremos ahora en el segundo de ellos, en el benedixit, en esa solemne bendición. Podríamos decir que el núcleo central de toda esta parte, que va desde el prefacio hasta el Padre Nuestro, se encuentra, digamos así, el núcleo central está en las palabras que renuevan lo que hizo Jesús en la última cena, cuando transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Se repiten las palabras consecratorias de Cristo, no por cierto de manera narrativa, es decir, como quien lee un relato, sino efectiva, es decir, que no solo se lee y recuerda lo que hizo Jesús, sino que se lo actualiza, se lo rehace, se lo vuelve a realizar. Junto a este núcleo central, que es la fórmula, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hay diversos elementos que desde el comienzo rodearon este acto, que es lo principal de la misa. Son estos, ante todo, un himno de acción de gracias y de alabanza al Padre por los bienes que nos ha dado, en primer lugar por los del orden de la redención en Cristo, que es el llamado prefacio. Luego el relato de los gestos y palabras pronunciadas por Jesús en la institución, en la día de la última cena, juntando a sus discípulos, tomó pan, levantó los ojos, todo eso. En tercer lugar, una súplica a Dios para que haga eficaz las palabras del relato, de modo que efectivamente el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego cuantos los reciban sean santificados por ellos. También otro elemento que está en los cánones desde el principio de la Iglesia es una enumeración, una memoria de los principales hechos de nuestra redención y el ofrecimiento del sacrificio. Y finalmente, una doxología, es decir, una alabanza final a lo que el pueblo responde amén. Ese amén cierra todo el canon para entrar en el Padre Nuestro en el momento de la comunión. Esto es lo central, el núcleo central, digamos, que rodea las palabras de la consagración, que es lo más importante. A este núcleo central se agregaron luego algunas partes nuevas, que son el himno del Sanctus, que compete no solo al sacerdote, sino también al pueblo, y las oraciones de intercesión en favor de los vivos y de los difuntos, de aquellos por los cuales se ofrece el sacrificio. Vamos a ver entonces, dentro de lo que el tiempo muy apretadamente nos permite, de este largo algunas partes del canon de la misa. El prefacio ante todo. El prefacio, contrariamente a lo que podría indicar la significación usual de la palabra, no es
una mera oración introductoria, sino que debe ser considerado ya como parte constituyente del canon. Más aún, los siglos anteriores llamaron prefacio a todo el canon. La palabra prefacio en latín significa hablar delante de alguien, prefare, hablar delante de alguien. En este sentido, podríamos decir que la acción de hablar delante de Dios, todo este canon solemne, es como una gran locución, un gran discurso que hace el sacerdote ante Dios. Esta plegaria eucarística no está, este prefacio no está precedido, como las demás oraciones sacerdotales, por un sencillo saludo o un oremos, como se dice en las oraciones. La suprema oración del canon se revela como algo trascendente, lo cual queda expresado por la mayor solemnidad de su fórmula introductoria. El Señor esté con vosotros, dice el sacerdote, debe estarlo siempre, pero de manera más especial en estos momentos, estar junto al sacerdote, a lo que el pueblo responde, y con tu espíritu. La palabra espíritu no solo quiere decir con la inteligencia, sino con ese fondo íntimo, con esa punta fina del alma del sacerdote, digamos, que se pone en oración solemne de nombre de toda la Iglesia frente a Dios. Pero no se invita a una oración cualquiera, sino una solemne acción de gracias. Y por eso el sacerdote agrega: demos gracias al Señor nuestro Dios, a cuya invitación el pueblo responde, es digno y justo. También el sacerdote dice: levantemos el corazón, y la gente responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Esta fórmula, levantemos el corazón, que ya quisiéramos detenernos un poquito en ella, porque interpreta la disposición del alma que conviene al cristiano cuando ingresa en la oración, tratando de apartar de sí todo pensamiento carnal o mundano para centrar únicamente su atención en el Señor. Levantemos el corazón. No en el sentido vulgar que se dice tengamos ánimo, levantemos el ánimo, no en ese sentido. El alma debe elevarse por encima de los bienes perecederos, por encima de sus preocupaciones habituales, las pequeñeces de nuestra vida, y remontar vuelo a las alturas, sursum, corda, arriba los corazones, para unirse al canto de los ángeles, como dice el Salmo: ¿quién me diera alas como de paloma para volar y reposar? Sursum corda, levantemos el corazón. San Agustín le gustaba mucho detenerse en el sentido profundo de estas palabras, sursum corda. Para él estas dos palabras latinas son la expresión exacta de la actitud propia del cristiano, según aquello que decía San Pablo: buscad las cosas que son de arriba, decía San Pablo. Buscad las cosas de lo alto. Cuando estoy encorvado, dice San Agustín, no puedo sino mirar hacia abajo. Levántame, Señor, para que pueda mirar hacia arriba, sursum corda. Será pues preciso levantar el corazón, no como los soberbios contra Dios, sino como los humildes que lo levantan hacia Dios. En ese caso Dios lo mantendrá junto a sí e impedirá que vuelva a caer en la tierra. La verdad es que Cristo está, como en la cabeza nuestra, está en los cielos, y allí deben estar con Él, por consiguiente, nuestros propios corazones. Ya lo están por la gracia de Dios, pero sin embargo hay que reafirmarlo ahora. La gozosa esperanza expresada en la respuesta de los fieles: los tenemos, habemos ad Dominum, los tenemos junto al Señor, constituye, según San Agustín, el motivo que impulsa al sacerdote a agregar: gracias hagamos, demos gracias al Señor nuestro Dios, como termina el prefacio. Esta expresión sursum corda, digamos, para despedirnos de estas dos palabras tan lindas del latín, nos trae el recuerdo asimismo un elemento muy importante de la liturgia. ¿Cuál es el tema de la liturgia celestial? La liturgia de la tierra no es sino una participación en la liturgia celestial de los ángeles y de los santos. Se nos incita a elevar nuestros corazones para unirnos a la liturgia del cielo. Allí está el Cristo majestuoso, el sumo sacerdote que de una vez por todas entró en el santo de los santos, el Cordero inmolado, ahora irradiante de gozo,
Por eso la misa es a la vez una acción del tiempo y de la eternidad. Es una liturgia de la tierra unida a la liturgia del cielo. A la invitación del sacerdote Sursum Corda responde la postura que toman los fieles de pie, como mostrando su prontitud para unirse al sacrificio que se verticaliza. Asimismo, el sacerdote acompaña sus palabras con un expresivo ademán. Él mismo levanta sus brazos y desde ese momento queda fijado en la actitud de orante, con los brazos extendidos, en la postura de Cristo crucificado. Los fieles responden a la exhortación del celebrante a levantar el corazón diciendo: lo tenemos levantado hacia el Señor, como declarando tener sus corazones, como dice San Mateo, allí donde está su tesoro. Por eso, gracias a los sacerdotes, se alegra por esta decisión. Luego viene el cuerpo del prefacio. En verdad es digno y justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. O sea, la actitud del cristiano es vivir en acción de gracias. Siempre y en todo lugar, aunque no lo esté diciendo de manera expresa, debe estar en actitud de agradecimiento. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, se designa a aquel así a quien se dirige la acción de gracias. Ese Señor es el creador de todo, pero con más precisión es el Padre. Al Padre Santo se dirige la oración. Se sigue por Cristo nuestro Señor. Es el mediador, el camino para llegar al Padre. A través de Él asciende nuestra acción de gracias. Y luego se especifica el motivo concreto de la acción de gracias, generalmente en relación con el misterio o la fiesta que se celebra. Si leemos los diversos motivos de los distintos prefacios, vemos cómo a veces en 2 o 3 líneas se resume toda una enseñanza dogmática. Si queremos instruirnos en la doctrina católica sobre los santos, leemos en el prefacio de los santos: tú eres, Señor, glorificado en tus santos, y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos das el ejemplo de su vida, nos haces vivir en comunión con ellos y nos aseguras la ayuda de su intercesión. Si buscamos una justificación de nuestras prácticas cuaresmales, vamos al prefacio 4 de Cuaresma, donde se dice: porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa. Si vamos al prefacio del tiempo de la pasión, se nos muestra la cruz en 2 árboles contrapuestos: uno el árbol del paraíso, donde se enroscó la serpiente, cuyo fruto causó nuestra muerte; otro el del Calvario, sobre el cual Cristo quiso ser clavado para aplastar al demonio y devolvernos la vida. De esta manera, si vamos recorriendo los distintos prefacios, vemos cómo van aludiendo a los temas del misterio que se celebra. La alabanza del prefacio desemboca finalmente en el himno de acción de alabanza de los coros celestiales. Por él, los ángeles y los arcángeles. Es una idea predilecta de la tradición católica concebir la salvación que hemos recibido de Cristo como el ser readmitidos otra vez en el coro de los espíritus bienaventurados del cielo, ocupando los puestos de los ángeles caídos. Los padres de la Iglesia interpretan muchas veces la parábola del buen pastor de Lucas 15, el Hijo de Dios que abandona a las 99 ovejas justas, que son los ángeles del cielo, para buscar a la oveja perdida, que es la humanidad, y reintegrarla luego al redil celestial. Y por eso en el Sanctus a una sola voz nos unimos con los ángeles y con los santos. En algunos prefacios se enumeran diversas jerarquías de las 9 jerarquías de los ángeles, ángeles, arcángeles, coros, querubines, y a veces se les aplica una actividad propia de cada uno de esos coros. El número 9, que son las 9 coros de ángeles, múltiplo de 3, era considerado un número perfecto, pero paradójicamente está incompleto. A los 9 coros de los ángeles se agrega el 10º orden, la humanidad rescatada, los hombres, el género humano, el 10º coro,
que indica la plenitud del redil que se ha vuelto a unir bajo un solo pastor, bajo un solo cayado de ángeles y de hombres. Nuestro texto caracteriza el canto de los ángeles con varias expresiones. Se dice que aquellos ángeles no cesan de exclamar quotidie, cada día, una voce, a una sola voz. Este lenguaje se inspira en el Apocalipsis, donde se nos dice que los ángeles no se dan reposo día y noche diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Esta visión de una alabanza ininterrumpida, de una liturgia celestial en el cielo, brota del Apocalipsis. Pedimos a Dios la gracia de unir nuestra alabanza a la liturgia celestial. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces. Permítenos que con ellos te alabemos y podamos cantar una voce, a una sola voz. Una súplica atrevida. ¿Qué proporción puede haber entre los espíritus purísimos y nosotros, entre las alabanzas permanentes de los ángeles y nuestras oraciones tan discontinuas y distraídas? No esperamos, por cierto, ser admitidos en tales coros por razón de nuestros méritos, sino que es una gracia que pedimos a Dios en ocasión de la Santa Misa, vínculo del cielo y de la tierra, sacrificio al que asisten los ángeles, los santos y nosotros mismos, cada cual a su manera. Este aspecto de la misa a mí me parece muy importante de destacar para entender la teología de la misa, la espiritualidad de la misa. Poco se entiende de la liturgia si solo la reducimos a una actividad humana, de un grupo de personas que se encuentran, o como a veces se dice, un banquete de amigos, un grupo de amigos. Nada se entiende de la liturgia si no se la considera como participación en la liturgia celestial. Y este es un tema muy olvidado, muy absolutamente olvidado en la pastoral actual. La comunidad litúrgica de la tierra y la comunidad litúrgica del cielo se unen, especialmente aquí en el canto del prefacio entonado por el sacerdote, otro Cristo, quien se muestra una vez más como pontífice, es decir, un hacedor de puente entre la liturgia celestial y la liturgia terrena, haciendo posible que ambos coros canten una voce, con una única voz. El prefacio es uno de los himnos más majestuosos y cautivantes de la liturgia, la poesía más pura inspirada por el Espíritu Santo. Es un himno nupcial, un cántico sacro inflamado del lirismo más ardiente. Cristo descendió a la tierra en medio del canto de los ángeles y no partió para su pasión y muerte, sino después de acabar el himno que se prolonga en la Santa Misa. Las melodías, sobre todo gregorianas, de los diferentes prefacios son de sublime belleza. Se dice que el gran Mozart manifestó en cierta ocasión que él estaba dispuesto a renunciar a todas sus obras con tal de haber tenido el honor de componer la melodía gregoriana del prefacio. Un último detalle: en el texto del canon cuarto de la anáfora cuarta se dice: con ellos, con los ángeles, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Aquí se agrega un detalle: la Iglesia recoge la bendición de las criaturas, el himno de gloria que sube a Dios, la alabanza de toda la creación que se expresa per nostram voce, por nuestra voz. El hombre como pontífice de la creación, única criatura visible dotada de inteligencia, se hace voz de la creación que no tiene voz inteligible. La acción litúrgica adquiere así dimensiones cósmicas: ángeles, hombres, universo, cosmos, todos una voce, a una voz, se aprestan a introducirse, cada uno a su modo, en el corazón del santo sacrificio. Vamos ahora a entrar ya, luego del prefacio, en la anáfora misma. Hay 4 anáforas aprobadas por la Iglesia: la tradicional, el canon romano, llamada la primera, y luego 3 nuevas que se han introducido. Podríamos decir, la anáfora romana pediría una explicación más larga, que no tengo tiempo aquí de hacer la oración por oración.
Las otras 3 anáforas, pero también los elementos que vamos a decir ahora, se encuentran en los 4 cánones. Es lo más importante, el centro de la misa, esto que va hasta el Padre Nuestro ahora. Hablemos pues de forma conjunta de los cánones. Los cánones presentan ante todo una confesión de fe, o sea, la anáfora en su totalidad, desde el prefacio hasta el Padre Nuestro, es como un acto solemne de proclamación de la fe. Este prefacio, este hablar delante de Dios, y por eso aparece en el prefacio, aparece sobre todo la idea de la Trinidad. Todos los prefacios comienzan dirigiéndose al Padre, como en general todas las oraciones litúrgicas se dirigen no a Cristo, casi todas, sino al Padre, todas las oraciones. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, dice la anáfora cuarta. La anáfora tercera, también en todas las anáforas, tú hiciste todas las cosas, se le dice, tú eres fuente de la vida, tú eres el único Dios vivo, luz sobre toda luz. Todas las anáforas se dirigen íntegramente a Dios Padre. También desarrollan una parte dedicada a Cristo, una parte cristológica, ya que se da gracias al Padre principalmente por el hecho de que su voluntad se ha cumplido en los diversos misterios salvíficos de Cristo. Así en la anáfora cuarta se habla de su encarnación, se encarnó por obra del Espíritu Santo, de su predicación, anunció la salvación, de su pasión y resurrección, él mismo se entregó a la muerte y resucitando, etc. La parte cristológica incluye como momento culminante, claro como es obvio, las palabras de la consagración. Si la anáfora toda es una representación de los misterios de Cristo que hace presente su sacrificio de manera sacramental, las palabras de la institución constituyen su momento principal, el cumplimiento de aquello que sobre él dijo San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Todo lo que Dios ha realizado en favor de los hombres, en la creación y en la redención, se condensa, se resume en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se hacen realmente presentes sobre el altar. La Eucaristía se coloca en la prolongación de la historia de la salvación, y así el relato de la institución es parte fundamental de esta relación con el Cristo, con la segunda persona de la Trinidad, con el Verbo encarnado. Y finalmente, en esta confesión de fe de la anáfora hay una mirada hacia el Espíritu Santo. En este aspecto, tan grato a los orientales, que tienen mucha más devoción al Espíritu Santo que entre nosotros en Occidente, se ha introducido en los nuevos cánones una mayor referencia al Espíritu Santo, que también está en el canon romano, pero de manera más implícita. Es el llamado tema de la epíclesis, una palabra difícil, griega, que significa invocación a Dios para que envíe el Espíritu Santo. Epi, sobre, clesis, llamado sobre. Y pedimos a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo, que lo envíe sobre las ofrendas, haciendo de ellas el cuerpo y la sangre de Cristo, antes de la consagración, y después de la consagración pedimos al Espíritu Santo en la segunda epíclesis que descienda sobre el pueblo cristiano para que, alimentándose de Cristo, todos nos hagamos un solo cuerpo. Los orientales, incluso los unidos a Roma, decían que nuestro canon concedía exigua importancia al papel del Espíritu Santo, sobre todo en la confección de la Eucaristía, y esto se tuvo en cuenta en las 3 nuevas anáforas, donde hay, como dije, 2 epíclesis, una anterior a la consagración sobre las ofrendas de pan y vino, y otra posterior, y es sobre la Iglesia. No tenemos tiempo de seguir con detalles este elemento, cabe solo preguntarse cuál es el motivo por el cual la Iglesia se dirige al Espíritu Santo para que se realice la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La razón principal brota de la analogía entre la Eucaristía y la Encarnación, analogía frecuentada por los padres de la Iglesia y que aparece en la misma liturgia. La Encarnación
se retoma de alguna manera en la Eucaristía. La Eucaristía es como la continuación de la encarnación. El Verbo sigue haciendo carne sobre el altar. Así como el Verbo tomó carne de la Virgen por obra del Espíritu Santo, así también se hace presente a través de las especies por virtud del mismo Espíritu. Por eso se invoca al Espíritu Santo para que así como antes se reclinó sobre las entrañas purísimas de María, ahora se recline sobre los dones nuestros del pan y del vino que hemos llevado en el ofertorio y haga de ellos cuerpo y sangre de Cristo como hizo en María Santísima. San Juan Damasceno, un gran padre de la Iglesia, nos ha dejado una jugosa reflexión a este respecto. Dice, aludiendo al diálogo de la Virgen con el ángel, ¿cómo se hará esto? Dijo María, preguntó María, y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y dice el santo, y ahora preguntas cómo el pan se hace cuerpo de Cristo, cómo el vino se convierte en su sangre. Yo te respondo, es también por el Espíritu Santo que desciende sobre las ofrendas y obra una maravilla que está más allá de toda expresión y de toda inteligencia. Vemos así como las palabras de la transubstanciación, la consagración, continúan la encarnación del Verbo. Tiene esa grandeza, este misterio. Así que entonces, primer elemento, confesión de fe. Los cánones son como una afirmación, como un credo, digamos así, donde afirmamos a Dios Padre, a Cristo, a Dios Hijo, a Cristo y a Dios Espíritu Santo. Otro elemento de la consagración se encuentra en las palabras que siguen a la consagración y que forman lo que se llama, una palabra también rara, que es la anamnesis, palabra griega que significa conmemoración. O sea, en cada misa, luego de la consagración, se hace una memoria, una conmemoración de los misterios de Cristo. En el canon romano, en el primer canon, se dice acordándonos, memoria, anamnesis, acordándonos de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo, ofrecemos este sacrificio. Anamnesis, se hace memoria, pero no es una memoria como las memorias que tenemos habitualmente, nos acordamos lo que pasó ayer o el año pasado, sino que es una memoria que de alguna manera hace presente la pasión de Cristo, porque la misa no es eso, no es sino la reedición, la renovación de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo fue una sola vez, pero se hace contemporánea a cada generación de la historia, a cada misa, y por eso hacemos memoria no solo de la pasión, sino también de la resurrección, de la ascensión, de todo lo que se llama hoy el misterio pascual. Y es una anamnesis que se continúa con el ofrecimiento. Haciendo memoria, etcétera, te ofrecemos. Dos palabras importantísimas, quizá las más importantes de la misa después de la consagración. Memores, oferimus. Memores en latín, recordando, haciendo memoria, esa mirada hacia el pasado de la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Ofrecemos hoy nosotros el sacrificio. Es lo nuevo de la misa, el ofrecer nosotros hoy ese sacrificio viejo, pero siempre nuevo. Todo el juego que se realiza entre Cristo y la Iglesia se puede resumir en estas dos palabras fundamentales: en memoria del misterio de Cristo, en memoria de su entrega, hacemos nuestra ofrenda, hacemos nuestra entrega. Otro elemento, muy resumidamente, que encontramos en la misa son las intercesiones, en el momento y las conmemoraciones de los santos. En el momento del canon también se intercede por el pueblo cristiano, se pide por el Papa, por el obispo, por los oferentes, por los que rodean el altar, por los fieles en su conjunto, se ora por los que murieron en la paz de Cristo, por todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, se dice en el canon cuarto, con distintas fórmulas, pero siempre hay un recuerdo por los vivos y difuntos. Y un silencio, acuérdate Señor, el sacerdote debe guardar un momento de silencio para que cada fiel recuerde a sus parientes difuntos, no para que se queden todos callados y todos esperen a ver cuándo sigue el sacerdote. Es un silencio para que cada uno recuerde, y eso cada uno lo sabe, no lo puede el sacerdote saber de memoria,
Cada uno debe nombrar a sus parientes ante Dios en voz baja, o también los vivos, el momento de los vivos, nombrar a sus amigos, a sus enemigos, por todos rogar, etcétera, por los que más necesitan de nuestra oración. Resulta normal que la Iglesia, después de haber presentado al Padre el cuerpo y la sangre de su Hijo, interceda por todos los miembros de ese cuerpo y de esa sangre, en el movimiento mismo en que la Iglesia pide al Padre que reconozca el sacrificio de su Hijo, suplica también que se acuerden, acuérdate Señor, memento en latín, acuérdate Señor, de todos los hombres por los cuales ese sacrificio se ha consumado, especialmente por los más cercanos a cada uno, para que les sean aplicadas las bendiciones de la cruz. Memento, acuérdate, se dice. La Iglesia pone en el foco de atención de Dios a todos los que va nombrando y aquellos por los cuales se ofrece especialmente la misa en particular. Las intercesiones reúnen entonces en una misma comunidad de oración a la totalidad de los miembros de la Iglesia, como dije, el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los fieles, los difuntos y los santos. Ese paso de la Iglesia visible y peregrina en la tierra a los santos, a la Iglesia invisible de los difuntos y de los santos orienta la intercesión en un sentido escatológico, es decir, a la contemplación de la gloria del Señor que se manifestará por una eternidad. Si quisiéramos para concluir, hacer un resumen de toda la anáfora, podríamos decir que consta de dos elementos similares, de dos movimientos correlativos. La primera parte empieza ya desde el prefacio con una memoria solemne y acción de gracias por las maravillas de Dios, memoria y acción de gracias que en la primera epíclesis se hacen invocación al rogar al Señor el envío del Espíritu Santo para que repose sobre el pan y el vino, como dijimos, en orden a la confección del cuerpo sacramental de Cristo por virtud de las palabras de la consagración. Entonces hay como tres momentos: acción de gracias, memoria de las maravillas de Dios, epíclesis sobre pidiendo la venida del Espíritu y luego la confección de la presencia del cuerpo y sangre de Cristo. Al rogar que el Espíritu Santo haga a la Eucaristía eficaz en sus efectos, la segunda epíclesis, en orden a la edificación del cuerpo eclesial de Cristo, por cuyos miembros solemnemente se intercede. Como ven, son dos partes semejantes, antes de la consagración y después de la consagración. Porque si Cristo se hace realmente presente en su cuerpo sacramental, primera parte de la anáfora, es para edificar, alimentar y consolidar a su cuerpo eclesial. Segunda parte de la anáfora, lo que se planificará luego en la comunión. Si en un primer momento la Iglesia hace la Eucaristía, en un segundo tiempo la Eucaristía hace la Iglesia, construye la Iglesia, consolida la Iglesia. La diversidad de estas dos partes se manifiesta claramente en la diferencia de sus respectivas epíclesis. La primera, dijimos, es sobre los elementos, en orden a la presencialización de Cristo en su cuerpo sacramental, y desemboca en las palabras consecratorias que realizan lo que significan. La segunda epíclesis sobre la comunidad se ordena a la edificación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y se desarrolla en una intercesión apoyada en el poder del Espíritu por todas las necesidades de la Iglesia y de los hombres. Legítimamente podríamos relacionar la primera epíclesis, que culmina con la presencia sacramental de Cristo, con el misterio de la Anunciación, como dijimos, donde el Espíritu Santo realizó la encarnación histórica del Verbo en el seno de María, y la segunda epíclesis, que culmina con la consolidación de la Iglesia, con el misterio de Pentecostés,
donde también el Espíritu Santo confirmó la fundación histórica de la Iglesia. Por eso la segunda epíclesis se despliega en una múltiple intercesión. La Iglesia está siempre construyéndose hasta el fin de los tiempos. Así que entonces, memoria, epíclesis, cuerpo sacramental de Cristo, primera parte de la anáfora. Memoria, epíclesis, cuerpo eclesial de Cristo, segunda parte de la anáfora. Todo el canon queda pues resumido en un movimiento dinámico. En la comunión, el cuerpo eclesial de Cristo recibirá el cuerpo sacramental de Cristo. El cuerpo eclesial comulgará el cuerpo sacramental. La Iglesia comulgará a Cristo, dos se harán una carne. Y aquí algunas ideas pues que nos ayuden a enriquecer el canon de la misa. En el libro lo trato todo más largamente, aquí de manera apretada, pero cosas sustanciales. El canon termina con los cánones todos, los 4 cánones terminan con una fórmula que se llama doxología, palabra también griega, que significa glorificación. Doxa quiere decir gloria, y logía, palabra gloriosa, glorificación. Se da a Dios todo honor y toda gloria. Recuerden ese final, por esa palabrita final, toda gloria, se le llama doxología. Así que tenemos varias palabritas que hemos aprendido, ¿no? Anamnesis, la memoria. Epíclesis, pedir al Espíritu que descienda. Ahora tenemos esta doxología, glorificación. Todo el canon es una solemne glorificación, una solemne doxología, ¿no es cierto? Pero al acabar el canon, viene esa lindísima oración final. Cuando se habla de Cristo se dice por quién, dice el canon primero, el canon romano, sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros, pero insistamos en lo que viene ahora, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta es la doxología. Analicemos un poquito este texto importante, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Es decir, queremos señalar que Cristo, a través de Cristo, de alguna manera, por Cristo ante todo, que es nuestro mediador, nuestro pontífice, como Él mismo nos dijo, nadie viene al Padre sino por mí, per quem, por Él. Por Él entonces. También decimos con Él, porque nuestra glorificación solo vale si se une con la gloria que Cristo rinde al Padre. Sin mí nada podéis hacer, nos dijo en la última cena. Y finalmente en Él, ya que nuestra alabanza cuenta por el hecho de que se sumerge en la de Él, en Él, porque el misterio de la gracia nos introduce en su vida misma. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, Él en nosotros y yo en Él, nosotros en Él. Per ipsum, cum ipso, in ipso. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Acentuamos estas 3 preposiciones, por, con y Él. Las 3 fórmulas se concatenan designando 3 aspectos complementarios de la mediación que Cristo realiza entre nosotros y su Padre. Por Él y también con Él y en Él se rinde homenaje al Padre, por la misma razón por la que todo don viene del Padre. Todo don que viene desde el Padre lo es por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, se dice. Como se ve, la doxología final se dirige al Padre, como todo el canon dijimos, en la unidad del Espíritu Santo. Aquí entra la tercera persona también de la Trinidad. Si el Espíritu es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, no es extraño que la gloria que damos al Padre por el Hijo se encuentra en el ámbito del Espíritu que procede de uno y del otro. Así que entonces, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, acentuemos bien esta palabra, todo honor, no un honor cualquiera, todo honor posible. Ni un santo mártir puede dar a Dios tanto honor como la misa, porque es el honor infinito que el Hijo de Dios le da a Dios, al Padre y nosotros a través de Él. Todo honor, omnis honor de gloria. Todo honor y toda gloria. Honor y gloria son palabras sinónimas que aparecen unidas en el Apocalipsis 5, 12 y 13, 7, 12. Honor y gloria son 2 palabras que van juntas por los siglos de los siglos.
Podríamos decir que en este momento el cielo se nos abre, la Trinidad se nos revela. En cierto modo hemos iniciado nuestro ingreso en la eternidad, hasta que llegue un día al final de los tiempos cuando todos los elegidos se hayan incorporado al cuerpo místico en que Jesucristo se presentará ante Dios con la inmensa multitud de sus hijos de adopción y dirá: Padre, he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora el abismo abierto por el pecado ya está cerrado, le dirá en ese momento. Por mí, conmigo y en mí, Padre, se te rinde de nuevo en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria. Esas serán las últimas palabras de Cristo a su Padre. La creación salvada se postrará en adoración, será el acto final de la obra de la redención. Y eso ahora se adelanta sacramentalmente en cada misa. Mientras el sacerdote pronuncia la segunda doxología, levanta el cáliz y la hostia. Es la llamada elevación menor. Se denomina así no porque sea de menor importancia que la elevación mayor, que es la otra, la que hemos visto que se realiza después de la consagración, sino porque el sacerdote no la levanta muy en alto, sino, como han visto ustedes en la misa, la levanta un poquito nomás, por eso elevación menor. Cuando se decía la misa de espaldas al pueblo, no se veía esta elevación menor, porque el sacerdote no la levanta bien en alto como lo debe hacer, como lo hacía cuando levantaba la hostia después de la consagración. Bien, esto es en líneas generales los elementos fundamentales de las anáforas, de las 4 anáforas. Con esto ustedes tienen ya una idea de lo que es el canon de la misa, este largo conjunto donde hemos abarcado más o menos la doxología como confesión de fe, la doxología como anamnesis, como memoria, la doxología como epíclesis de la acción del Espíritu Santo, que la Iglesia ha querido acentuar en estos últimos tiempos, porque había quedado un poquito preterida. El padre Rollo Marín tiene un libro que se llama El Espíritu es el gran desconocido. O sea, en la Iglesia Católica el Espíritu Santo, claro, nunca dejó de existir, por supuesto, pero se hablaba mucho del Padre, muchísimo más del Hijo, pero del Espíritu casi nada. Y por eso la Iglesia ha querido que también en la misa tuviera un lugar más destacado, sobre todo en los cánones, en las anáforas nuevas que se han introducido. Así que hemos visto el comienzo, el prefacio, el fin, la doxología, y en el medio esa solemne confesión de fe trinitaria, ¿no?, de un credo trinitario. Y con estas ideas creo que tienen más claro el sentido de la misa, de la anáfora de la misa. Bueno, eso sería todo por ahora. Suscipientes anima meus, oferentes Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM 90.5 MHz. Todos con Pedro, a Jesús por María.